Este, Hay muchos pasajes de la Biblia donde habla que el Señor, de toda la maldad que existe en el mundo y de hombres también que fueron malos y que ante los ojos de la gente eran gentes que no eran menospreciados, eran viles, ¿verdad? Él los utilizó para unas obras grandes, obras que hasta el día de hoy se siguen repitiendo las historias de esos hombres, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos, Abraham, era un hombre mentiroso y era cobarde, porque él incluso le mintió al rey de que su esposa era su hermana, ¿verdad? Porque él tenía temor. Entonces a él lo hizo padre de naciones, ¿verdad? Y era un hombre mentiroso, era un hombre cobarde, ¿verdad? Eso está en Génesis 12:20, si quiere buscar. Él es uno de ellos. Entonces le dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y con todo lo que tenía. Entonces allí él le dijo al Faraón que era su hermana, ¿verdad? Y también a otra persona que él también por parte de que Dios le dio una segunda oportunidad también, es también a Agar la egipcia, ¿verdad? Cuando fue echada al desierto a que muriera con su hijo, con Ismael, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia de ella. Y yo creo que en su plan maestro, en el plan que si mira uno el panorama tan amplio, sabiendo cómo es cómo el pueblo de Israel se hizo muy altivo, porque ellos eran los hijos de Dios y qué sé yo, ¿verdad? Siempre dejó un azote a un lado para que no se enaltecieran tanto. Y ese azote es hasta el día de hoy no se le ha quitado. Es el pueblo árabe. De ahí viene el pueblo árabe de los ismaelitas, de los cuales también él levantó 12 reyes, 12 príncipes, igualmente que en las tribus de Israel, que fueron también 12, ¿verdad? Pero eso fue por medio de un acto de misericordia de Dios. También el acto de misericordia que hizo con Abraham, y también a uno tramposo de nombre, que era Jacob, ¿verdad? Jacob era un tramposo, era un mentiroso. Incluso le robó la primogenitura a su hermano Esaú, ¿verdad? Y lo transformó y lo hizo llamar padre de grandes naciones, ¿verdad? Eso está en Génesis 27. Es poco a poquito, ¿verdad? Después voy a llegar a más o menos darles a entender de qué se trata esto. Génesis 27:46. ¿O me equivoqué? Génesis 27:46. Oh no, perdón, es 41. Y dice la palabra, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Tanto así porque él se robó la primogenitura y hasta se vistió con la ropa de él porque su padre estaba ciego. Y con el aroma de la ropa lo engañó, ¿verdad? Entonces él utilizó a un ladrón, a un mentiroso, para un plan maestro, un plan que hasta ahorita estamos viendo que no ha terminado. Dios todavía tiene planes más adelante que todavía no hemos visto en sus profecías, ¿verdad? También a un homicida lo transformó también, a un asesino. ¿Quién era ese asesino? Era Moisés, ¿verdad? Moisés asesinó a un faraón, a un egipcio. Lo hizo, pues, según para defender a alguien de su pueblo, pero homicidio es homicidio, ¿verdad? Igual, también, fue una parte que era muy negativa de parte
de Moisés, ¿verdad? Entonces él fue tratado, llevó un proceso en el cual fue un hombre muy humilde, pero también el Señor lo utilizó y lo convirtió en un gran líder de su pueblo, ¿verdad? Eso está en Éxodo 2:11 al 14. Es donde Moisés huye de Egipto. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, eso es homicidio, ¿verdad? Aclaras, si eso fuera ante la ley hoy día tratado, pues la muerte se paga con cárcel o con muerte también, ¿verdad? Pero Dios le dio una oportunidad también a él. Y lo hizo grande entre las naciones, ¿verdad? Y, también a Rahab, la ramera, porque ella ayudó a Josué y a todos los soldados, los escondió. En la Biblia claramente dice que no debe de habitar una ramera en su pueblo, ¿verdad? Y ella habitó en el pueblo porque el Señor se condolió de ella y le dio una oportunidad también a una ramera. Eso está en Josué 6:25. Y dice la palabra, dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. O sea, estaba prohibido tener una ramera, una persona pues de ese tipo, porque Jehová Dios quería que su pueblo fuera un pueblo santo, y una ramera pues no calificaba, y aún así él le dio una oportunidad, porque ella ayudó a Josué y a sus soldados, ¿verdad? También a un homicida adúltero. ¿Y si saben quién es ese? Homicida y adúltero. Al rey David. Y lo usó y lo usó también como para escribir cantos para Dios. O sea, después de todo lo que hizo, el rey David se arrepintió de corazón y el Señor también le dio una oportunidad. Pero lo que Israel no miraba en David antes de que eso sucediera, ellos querían como rey a una persona de gran porte, belleza física, de gran estatura, musculoso, qué sé yo, ¿verdad? Y a David lo miraban como nada porque era algo menospreciado para ellos, ¿verdad? Y el Señor a él lo escogió, y aparte de que el rey David falló y cometió homicidio, ¿verdad? Se quedó con la esposa de Urías y todavía lo mandó a matar, ¿verdad? También eso se trataría también con cárcel o con la muerte, ¿verdad? Pero el Señor le dio una oportunidad también a David, también lo perdonó, y de ahí incluso su reinado de David lo hizo un reinado eterno, porque por medio de él viene el Señor Jesucristo. Si seguimos leyendo la Biblia conforme a las generaciones, el Señor Jesucristo viene por medio de ese linaje, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios es tan hermoso que, ¿verdad? Entonces, lo hizo para continuar su reinado hasta la eternidad y para escribir salmos que incluso hace un momento, ¿verdad? Cantamos los cantos del rey David y nos regocijamos. Si no hubiera sido por el rey David, si no hubiera sido por las oportunidades que Dios le dio a todos ellos, no estuviéramos aquí, no estuviéramos alabándole de la manera que lo hacemos, ¿verdad? También le dio una oportunidad a un profeta que estaba desesperado, abatido y que quería morirse, ¿verdad? Y realizó grandes obras en su nombre del Señor. Ese es Elías. Está en Primera de Reyes 19.
sea que el Señor da oportunidades a todos, porque tiene planes para ellos, ¿verdad? Dice la palabra, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, dice, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces Elías tuvo miedo, pero aún así el Señor se condolió de él y le dio otra oportunidad y lo llenó de fuerzas para continuar, ¿verdad? A un profeta también, lleno de rencor y de odio, el Señor lo mandó a hacer una encomienda y él se negaba a hacerlo. Estamos hablando de Jonás. La obra que tenía el Señor en sus planes con Jonás era para que él hablara al pueblo de Nínive, para que se arrepintiera, ¿verdad? Y él no quería, él tenía mucho rencor y no obedeció al Señor. Pero en su tiempo, él hizo la obra misionera más exitosa de sus tiempos, porque toda una nación se arrepintió, ¿verdad? Entonces utilizó a alguien que tenía odio y rencor y desobediente a Dios, y también hizo un gran propósito. Eso está en el libro de Jonás 3, 5 al 10. Ay, Señor, ¿dónde está? Entonces ya llevamos varios. O sea que no es nada más a uno, ¿verdad? Jonás 3, 5 al 10. Bueno, ustedes ya han leído toda la historia, ¿verdad? Vamos a empezar desde el 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive de ciudad grande en extremo, está hablando de una gran ciudad. De 3 días de camino, imagínense qué grande está. No sé si Guadalajara esté así de grande, pero estaba muy grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, fíjese, hasta los animales les mandaba el rey, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Entonces el Señor quería destruir a Nínive por el mal que había en ella, pero el Señor tenía un gran plan también, y el Señor también les dio una oportunidad también al pueblo de Nínive. También utilizó una mujer que tuvo 5 maridos y que vivía con un sexto, para traer una ciudad a los pies del Salvador. Eso está en Juan 4:15. Fíjese, está hablando una mujer que tuvo 5 maridos y vivía con un sexto. El sexto ya no era ni su marido, ya tenía 6. Bueno, vamos a ver un poquito más atrás. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella no entendía todavía. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Allí el Señor estaba, en cierto modo, hablando en profecía de que no solamente los judíos, ¿verdad? Allí Él estaba hablando de otra gran oportunidad, y gracias a ese plan maestro de Dios, nosotros tenemos esa salvación. También hay un recaudador de impuestos que era un ladrón, y todos lo conocen, un pequeñito de estatura, era Zaqueo, ¿verdad? En ese tiempo a los que cobraban impuestos les tenían coraje porque eran ladrones, robaban, cobraban de más y se enriquecían como ellos querían, ¿verdad? Yo no creo que los impuestos que ellos recababan se los daban directamente no sé, al César, qué sé yo, pero por el arrepentimiento de él, el Señor le dio una oportunidad a un hombre como Zaqueo, ¿verdad? Y la historia de Zaqueo ha sido narrada miles de millones de veces, yo creo, en el mundo, ¿verdad? Gracias a esa acción, ¿verdad? Entonces, hay otra persona que le da una oportunidad, y esa persona era una persona que era muy orgullosa y muy acelerada, ¿verdad? Ese es Pedro, ¿verdad? Vayamos a Marcos 16:7. Pedro era conocido como una persona muy aprensiva, muy, como dicen, de armas tomar, ¿verdad? Hablaba y actuaba y hacía cosas muy violentas. Y para Pedro también hubo oportunidad, porque ustedes conocen la historia que Pedro hasta maldijo y le negó 3 veces, ¿verdad? Y pues digamos, yo entiendo, nosotros como humanos estamos en un proceso como hijos de Dios, como el Señor nos ha dado la oportunidad a nosotros como pueblo gentil, ¿verdad? Él trajo la salvación a nosotros, pero oportunidades, hermanos, yo creo que Él nos las da todos los días, porque no creo que haya un día en que nosotros no le fallemos, ¿verdad? Y Él sigue perdonándonos, Él sigue, no quita el dedo del renglón con nosotros, porque Él tiene un plan más grande. Aún todavía no conocemos el panorama exacto, ¿verdad?, de la vida de cada uno de nosotros, pero leyendo aquí la Escritura nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo que ha hecho
anteriormente con muchos de los que les he nombrado, ¿verdad? Nos vamos a Marcos 16, 7. Dice la palabra: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahí fue cuando, a ver, vamos a leer un poquito más para entender un poquito mejor la escritura. Es en el momento de la resurrección, es en el Marcos 16, vamos a buscar a 16, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. No miraron quién era, ¿verdad? Y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, nombró a Pedro. Dijo a sus discípulos y a Pedro, ¿verdad? En especial a Pedro, él no se olvidó de Pedro. En Mateo 26, 33 al 34, ahí habla de un Pedro, vamos a buscarlo. 26, 33. Vamos desde el 30. Dice la palabra: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Se fijan ahí? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, ellos, pero Pedro totalmente decía que él no y que no, ¿verdad? Nos vamos a Mateo 26, 75, un poquito más adelante. Bueno, nos vamos a ir al 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estás con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y ahí ya fue con juramento. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. En ese llorar, yo estoy seguro que el Señor miró su dolor, miró su arrepentimiento y le dio una oportunidad también a Pedro, ¿verdad? En Juan 21:15 el Señor ya sabía lo que iba a suceder. Nos vamos a Juan 21:15. Fíjese cómo es el Señor aquí. Esto me asombra, porque cuando le pregunta al Señor, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le preguntó una vez. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y él ya le estaba diciendo lo que él tenía que hacer. Le dijo la tercera vez, ¿cuántas veces lo negó? Las mismas veces que él le preguntó, 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro esta vez se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Pero Pedro no entendía por qué, ¿verdad? Porque él le había preguntado 3 veces. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Él ya estaba profetizando que iba a estar encarcelado. Y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras, a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. En el plan del Señor, Él ya tiene un panorama para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Habemos muchos que no entendemos, ¿verdad? El plan de Dios, exactamente para cada uno, pero lo que sí debemos de entender nosotros es de que siempre tenemos que vivir con humildad y cuando hagamos algo que sepamos, porque a veces pecamos sin querer o a veces nos pasa de un de repente, ¿verdad? Pero cuando verdaderamente nosotros tenemos la noción de que estamos haciéndolo a propósito, deberemos más bien pensarlo 2, 3 veces y no hacerlo y arrepentirnos, porque el Señor tiene miles de oportunidades para nosotros. Él no necesita nuestros votos ni las mandas, no necesita juramentos tampoco, porque mucha gente eso hace. De donde yo salí del catolicismo, ¿verdad? Los votos, los juramentos, las mandas, las promesas, todo eso uno no lo cumple, al último termina uno fallándole a Dios, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es como, a ver, en Juan 21:15 es como la pregunta que le hizo el Señor, ¿verdad? ¿Me amas? Entonces uno tiene que preguntarse a sí mismo, ¿qué tanto amo yo al Señor? ¿Qué tanto voy yo a seguirlo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a dejar a un lado para seguirte, Señor? Lo más principal que yo pienso es de que hagamos a un lado el yo, porque a veces nosotros mismos nos estorbamos en el caminar del Señor. A veces, digamos, como personas, si tenemos dones, si tenemos, digamos, el don de predicar, el don de palabra, el don de hacer muchas cosas, el don de la música, ¿verdad? Yo tristemente he visto que muchos músicos, solamente porque practican mucho y se hacen buenos en eso, tienen un don excelente, empiezan a llenarse de vanagloria, se les empieza a subir, se empiezan a olvidar quién fue el que les dio quién fue el que les dio esa oportunidad, quién fue el que dio su vida por ellos, quién fue el que murió en la cruz por ellos. Y cuando ya entra la vanagloria, está haciendo uno a un lado el sacrificio del Señor Jesús. Así sea predicador, así sea pastor, así sea lo que sea, debemos de vivir todo el tiempo en humildad, todo el tiempo de agachar la cabeza y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no estoy aquí, que seas tú quien mora en mi vida, que tú me guíes. No dejes, Señor, que la vanagloria entre en mí, porque unas notas no me van a salvar, una habilidad no me va a salvar. Es necesario que nos preparemos, es muy necesario, ¿verdad? Que practiquemos, porque la alabanza al Señor y así sea la exposición de la palabra de Dios, tiene que ser de un buen nivel, porque uno tiene que prepararse, tiene uno que estudiar, tiene uno que invertir tiempo, ya sea como músico,
y tratar de darle al Señor lo mejor, pero no dejar que la vanagloria entre en nuestro corazón, en nuestra vida. Si yo soy muy bueno en esto, que ahí quede, solamente Dios lo sabe, ¿verdad? No, porque yo he visto que la gran mayoría de hermanos que son músicos, estoy hablando del lado donde más, del callo donde más me piso, ¿verdad? Que llegan a un punto que en vez de honrar a Dios y querer alabarlo como Dios se lo merece, porque ese músico ya toca de una manera profesional, una manera bien, buscan más bien el dejar de trabajar, convertir ese don en un negocio, ¿verdad? Y no nada más, estoy hablando de los músicos, porque donde quiera cobran las entradas, venden sus CDs y todo eso es un mercadeo, ¿verdad? Incluso hay pastores que venden sus prédicas, venden sus videos. Y yo he visto que la gran mayoría, hay bien muchos que llegan a un tiempo en que su enfoque de ellos es de que el pueblo los sustente, ¿verdad? En vez de que ellos sustenten al pueblo con la palabra de Dios, que es la que verdaderamente alimenta, ¿verdad? El enfoque es al revés, porque no entienden que las cosas del mundo no son como Dios las mira. Las cosas de Dios son totalmente, es una vuelta de 180 grados total. Que si tú quieres llegar a ser grande, primero tienes que humillarte y ser pequeño. No en el mundo quieres ser grande, ensálzate, levántate, dale duro para arriba, que todo el mundo te vea, que se den cuenta que tú eres grande, que tú eres bueno, que tú eres habilidoso, que tienes buena palabra, que esto y que lo otro, y luchas y lo haces con tus propias fuerzas, dejando la provisión de Dios a un lado. Más en el caso, si nosotros entendemos verdaderamente el plan de Dios, debemos de dejar a un lado el yo, dejarlo a un lado, hacerlo pequeño y que el Señor nos haga crecer, pero por Él, no por nosotros, ¿verdad? Entonces, híjole, creo que es muy rápido, ¿verdad? Ya se va el tiempo, ¿verdad? Ok. Bueno, voy a continuar un poquito porque todavía tenemos tiempo. Pedro era un pescador engreído, mentiroso, que maldijo y negó al Hijo de Dios, pero él le hizo el orador principal en el más grande avivamiento de la historia. ¿Sí sabe cuándo fue eso? Está en Marcos 16:7. Vámonos a Marcos 16:7. El avivamiento más grande de la historia. Y eso es en el Pentecostés. A ver si estoy bien. Bueno, sí fue ahí donde le dijo, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, tomó en cuenta a Pedro. Y nos vamos a Juan 21:15, perdón. Se me volví a poner el escrito allí nuevamente. Juan 21:15. ¿Ya lo encontraron? Oh, eso ya. No, perdón, Hechos 2, otra vez, te digo. Eso está en Hechos 2. Ahí repetí lo que ya había dicho. Caray, con una mano.
Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia. ¿Sí saben quiénes son los elamitas? Los iraníes, pero de tiempo antiguo. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, o sea, de vino. Y ahí en el 14 habla del primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose de en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces aquí está hablando de Pedro, ¿verdad?, que él fue el orador principal en ese momento de avivamiento, todo en el plan maestro de Dios, todo en sus grandes oportunidades, ¿verdad? Y a otro que conocemos, que le dio una oportunidad y también le tuvo un plan maestro grandísimo, que si no fuera por él, no tendríamos la doctrina que tenemos, es a Pablo. Pablo era un multiasesino, no era un asesinillo cualquiera, no mató ni a uno ni a dos. Mató muchos, y los mató por la fe, pero por la fe que él tenía, por la religiosidad que él tenía, por lo estricto que eran las costumbres judías, ¿verdad? Ellos miraban como una amenaza al cristianismo. Ellos sentían que todos los cristianos eran advenedizos, que solamente llegaban a querer crear algo que era en contra de las cosas de Dios, hasta que Dios le dio una oportunidad a él. Porque él no mató a uno ni a dos, participó en muertes de varios, hasta de Esteban, ¿verdad? En 1 Timoteo 13:16, y todo lo que hizo Pablo lo hizo en el nombre de la ley. Homicidios, privó mucha gente de derechos, encarcelamientos, abusos verbales, apedreamientos, para destruir a la iglesia que él consideraba una iglesia llena de herejes, de herejía, ¿verdad? Entonces nos vamos a Timoteo, 1 Timoteo 13:16. Oh, no hay. Ay, estoy equivocado aquí. 1:3, será 1:3 al 16. Mis escritos están mal. O es 3:16, 3:16, ay Señor. No, creo que ahí lo escribí muy rápido, ¿no? Bueno, dice el chavo, la idea es esa.
Bueno, pero todos conocen la historia de Pablo, ¿verdad? De que Pablo tuvo, él tuvo su, también tuvo su proceso y él al saber que él era digamos, él no exactamente él estuvo físicamente con el Señor, ¿verdad? Él se sentía como un abortivo porque él sabía todo lo que él debía. Él sentía que él no merecía. Igualmente, con esa mentalidad debemos de estar nosotros también. Porque nosotros, lo que la salvación es algo que no merecemos. Ninguno de nosotros, por muy buenos que nos creamos, por muy llenos de dones que nos creamos, que sintamos que merecemos algo, nosotros no merecemos nada. Todo es por dádiva de Dios. Es un regalo. Y el apóstol Pablo, él entendió eso. Al haber entendido eso, él se esforzó más que todos los apóstoles. Y gracias a él tenemos toda la doctrina y todo lo que viene en sus epístolas y todo es gracias a él, porque él se esforzó. Y él cumplió su apostolado como lo que quiere decir apóstol, ¿verdad? Él como una persona enviada, y él fue de pueblo en pueblo levantando iglesias, ¿verdad? Y si no hubiera sido en sí por el apóstol Pablo, pero antes que todo, fue por la oportunidad que Dios le dio, ¿verdad? El Señor Jesús supo que él era un buen instrumento, que la habilidad que Pablo tenía y el conocimiento que él tenía sobre la ley, lo podría usar a una persona del calibre de Pablo, que era multiasesino, ¿verdad? Y él lo utilizó para esa obra redentora. Entonces, nosotros, pues, ¿qué somos comparados con todos esos hombres de la Biblia? No somos nada, pero aún así el Señor puso su mirada en cada uno de nosotros, y aunque usted no lo crea, cada uno de nosotros el Señor tiene un plan para nosotros, ¿verdad? Entonces, termino con esto. Lo final sería, ya para terminar, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios de muchas oportunidades. Él nos perdona, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Dice la palabra en Hebreos 10:26. Vayamos a Hebreos 10:26. Me dice con un amén cuando lo encuentre. Dice la palabra, arriba dice: advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es una advertencia. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Está hablando de algo horrendo. Y de hervor de fuego, ahí está hablando del infierno. Aunque nosotros digamos que somos salvos, pero una cosa es ser convertidos y otra cosa es ser convencidos. No te convenzas, conviértete. Dice que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hermanos, sabemos, ya les hablé aquí acerca de las oportunidades que Dios da, ¿verdad? Múltiples veces Él ha perdonado a quienes han fallado, ¿verdad? Quienes han negado, quienes han maldecido, quienes han jurado. Pero en este caso, ¿verdad?
cuando ya lo hacemos voluntariamente después de haber recibido esto, hay que tener cuidado, hay que tener temor y temblor y caminar pensando y meditando todo el tiempo en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces ese es mi mensaje para ustedes.